Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy quiero hablar de unas plantas que me llaman muchísimo la atención por los beneficios que le aportan a nuestro jardín. En esta ocasión vamos a hablar de ese grupo de plantas a la que pertenecen los arbustos, que sé que muchos de ustedes también tienen en su jardín por esas características de crecimiento, floración, su fácil adaptabilidad a diferentes factores. La resistencia hace que estas plantas sean muy necesarias en nuestro jardín, que le aportan muchos beneficios. Podemos aprovechar todas esas características de estas plantas. Les quiero compartir los beneficios que he podido percibir a lo largo de todo este tiempo en mi jardín que me han otorgado los arbustos. Tengo varios y por eso me gustaría hablar un poco más detalladamente de estas plantas. Así que antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, para diferenciar un poquito lo que vienen siendo los árboles y los arbustos, los árboles desde que inicia su crecimiento se observa simplemente una vara o un tallo y ese es lo que a futuro va a formar un tronco. En la parte alta se desarrolla lo que viene siendo sus ramas, tallos, hojas. En cambio, con los arbustos sucede algo particular y esas son esas características que podemos nosotros aprovechar porque desde su base empiezan a salir muchísimos tallos que le dan esa frondosidad a estas plantas. Y vamos a comenzar con uno que le ha aportado muchísimos beneficios al jardín, a mi casa, que son los hibiscus. Son plantas muy resistentes, se adaptan con gran facilidad a diferentes factores climáticos, a la composición del suelo. Les va muy bien tanto en maceta como estar sembrados directamente en el suelo. Y algo que he podido apreciar es que son muy resistentes ante la poda. Si hacemos podas muy drásticas en pocos meses, si no es en un mes, dependiendo también las condiciones que tengamos en nuestra región, en nuestro país, en un mes ya empieza a salir muchísimos tallos nuevos. Bueno, aquí en mi jardín tengo varios. Uno que no lo he podado, lo quiero dejarlo que crezca ahí de una manera más deliberada. Trae muchísimo lo que vienen siendo pequeños insectos, abejas, abejorros, y todos esos animalitos le proporcionan muchísimos beneficios a mi jardín. Entre ellos polinizar algunas plantas y ya he podido ver algunos resultados en nuevas floraciones. Y además con este tipo de plantas lo que tenemos formado es un seto o un muro o una barrera viva que protege nuestra casa y nuestro jardín, generando cierta privacidad a estas dos zonas que es de tanta importancia porque vivimos en un área que es muy concurrida. El mantenimiento es muy poco. A cada 2 meses hago una poda total de estas plantas. Muchas veces hago una poda más agresiva, digamos, de alguna manera interviene en las próximas podas, que las haga en periodos más largos. Y lo que les mencionaba al inicio, como son plantas que sacan muchísimos tallos y le dan esa frondosidad también, crean cercos todas estas nuevas ramas, impidiendo el ingreso de algunos animales, y por eso es tan útil para proteger, digamos, fincas, casas, algunos cultivos también, para no tener que utilizar alambre, algunos postes para formar esas barreras, sino que podríamos optar por hacer barreras vivas y tendríamos muchísimos más beneficios. Bueno, como segunda planta tenemos a las mermeladas. Es una planta que ya se las he compartido en anteriores videos y me llama muchísimo la atención por esa cantidad y esa capacidad de producir flores. Es esa planta que más florece aquí en el jardín. Bueno, no la tengo aquí sembrada en el jardín, sino en la parte de afuera, porque es un arbusto que también crece bastante amplio, necesita bastante espacio y siempre la están visitando colibríes pequeños, aves que también se alimentan de néctar de las flores, y me parece tan bonito que las plantas
muchas veces las sembramos con un propósito diferente y desconocemos todos los beneficios que le pueden otorgar a diferentes especies. Muchas veces nosotros las sembramos con un propósito ornamental, de decoración, y lo que ellas hacen es alimentar todo ese entorno. También lo podríamos utilizar en mi antigua casa o en mi primera casa. Lo utilizábamos como barrera viva y es un poco complicada la poda, más que todo porque saca unos tallos que son muy leñosos, muy duros, también son muy gruesos. Ellas tienden como a generar tallos como muy abiertos, muy alejados, entonces siempre si la cortamos en la parte superior siempre se puede apreciar como ese vacío, esos tallos desnudos de la planta, y tiende también a disminuir un poco la floración. Los hibiscus se los puede podar y ellos tienden a cubrir con el tiempo esos espacios. Con las mermeladas no sucede esto. Como tercera planta tenemos a los abutilón, o bueno, aquí en mi casa, en la zona donde vivimos, lo conocemos como campanario y se debe a la forma de su flor. Es una de esas plantas que más atrae colibríes. También he mirado que la visitan muchísimos pajaritos pequeños que no precisamente se alimentan de néctar, sino que de algunos insectos. Aprovechan que llegan algunos insectos a alimentarse del néctar y bueno, ellos aprovechan y se alimentan de esos pequeños insectos. Todo va formando una cadena. Podemos utilizarla con ese propósito de formar un muro o una barrera viva. Simplemente que esta planta no genera como esa estabilidad, tiende, si en la zona donde nosotros vivimos hace muchísimo viento, la tiende a derribar. Sus ramas como son frágiles, muy largas, entonces no tiene como esa estabilidad, esa firmeza que tienen los hibiscus o las mermeladas, como les acababa de mencionar. Y muchos de ustedes estarán preguntando cuáles son esos beneficios que le aportan los arbustos a nuestro jardín. Como ya les había mencionado, de decoración, como plantas ornamentales que le dan color, textura, algo llamativo a nuestro jardín. También la podemos utilizar para con propósitos diferentes, como para formar barreras, cercos, para que protejan nuestros cultivos, nuestras casas, nuestros jardines. También porque son plantas que florecen muchísimo y como tienen una gran área, entonces la cantidad de flores va a ser muchísimo mayor a una planta que su crecimiento es más moderado. Y obviamente va a tener muchísimo más impacto con los animalitos que de ella se alimentan, por ejemplo, lo que vienen siendo abejas, colibríes, aves, y todos estos animalitos de cierta forma también nos ayudan a nosotros en el jardín a controlar plagas. Por ejemplo, las aves están por allá en los arbustos y de repente empiezan a explorar partes del jardín, encuentran alguna que otra plaga, se la comen, entonces de alguna manera nos están a nosotros ayudando a controlar las plagas, y eso es lo que he visto que sucede aquí en mi jardín. Y creo que esa es una de las razones por las cuales el jardín no tiene tantas plagas y permanece tan sano. Igual pues sucedería simplemente con lo de las plagas, porque con los hongos sí es un poquito más complicado. También otros beneficios que podemos obtener de los arbustos es como generadores de sombra, donde nos permite aprovechar esos espacios ubicando plantas aptas para esas condiciones. Protegen al suelo por medio de sus raíces, evitando la erosión y otros factores que pueden alterar las condiciones del suelo. Como cuarta planta tenemos a los 7 cueros. Bueno, aquí tengo dos especies, uno es a manera de arbusto y el otro a manera de árbol. El de arbusto saca unas flores pequeñas en racimo de color morado. Es un color tan llamativo que le da tanto color al jardín, y tener este color en el jardín creo que es
muy difícil de conseguir esas flores en esos tonos. Su flor es mucho más pequeña, sus hojas son grandes, aterciopeladas. También se caracteriza por sacar muchísimos tallos desde la base. Atrae muchísimo lo que vienen siendo insectos porque su flor no tiene néctar, genera muchísimo polen, lo que le agrada a las abejas, entonces por eso lo frecuentan muchísimo. Y podemos, dependiendo también la variedad, en los bosques más que todo, se puede apreciar cuando es temporada de floración de los 7 cueros, un color tan bonito, tan llamativo y diferente que, por ejemplo, aquí en la región andina podemos apreciar gran parte de la variedad de estas plantas. En la parte más alta de esta región he podido ver que están en los bosques y florecen muchísimo, y una sola planta genera diferentes colores, variantes del morado, morados más fuertes, con tonos rosados, violetas. Después de terminada su floración, se forman pequeños frutos que puede alimentar aves, animalitos, y por eso la hace ser una planta tan completa que le está brindando beneficios tanto a la flora como a la fauna. Y la otra variedad es ya es un árbol, crece máximo unos 7 metros. Teníamos un árbol al frente de la casa, lo tuvimos que cortar porque íbamos a construir un muro, entonces bueno, de cierta manera no podíamos construir junto a él, y lo que hice fue, para no perder esta planta, cortar un esqueje, y crece muy rápido, ya está bastante grande, y esa floración, sus flores son bastante amplias, muy llamativas. También atrae muchísimos insectos. Su hoja es más pequeña, es puntiaguda, y también tiene esa característica como aterciopelada con unos pequeños pelitos en todas sus hojas. Bueno, y como número 5 tenemos al romero. Bueno, esta planta en especial la sembró mi mamá, y es una planta que aprovechamos al máximo todos sus beneficios como planta ornamental, como al igual que planta medicinal en el jardín. Incentiva la llegada de muchos insectos por sus pequeñas flores, son muy aromáticas, y eso incita a los insectos a que la visiten, y de alguna manera también le aporta ciertos beneficios al jardín. Y como planta medicinal aprovechamos sus hojas y sus tallos para hacer sahumerios, para hacer sahumerios en la casa, aquí en el jardín, y quería tenerla en cuenta porque es esa planta infaltable que debe estar sí o sí en nuestro jardín. Donde sea que estemos, debemos de tener una plantita de romero porque aprovechamos muchos de los beneficios que nos proporciona esta planta. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que sea un video que les sirva, que les aporte algo nuevo, algo bonito. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar siempre presentes, por su apoyo, por sus mensajes. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.